Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Patio de la Infanta. Retomamos un nuevo bloque del ciclo Ciudades y Arquitectura que Fundación Ibercaja organizamos junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Permítanme que antes de dar inicio al acto empiece por los agradecimientos. Gracias a Carlos Turégano, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y gracias también a los tres coordinadores, a Ricardo Marco, Carlos Buil y Raimundo Bambó, por confiar un año más en Fundación Ibercaja. Para nosotros siempre es un honor ser partícipes de vuestra labor de acercar la arquitectura a la sociedad y poder ofrecer una mirada entendiendo que la arquitectura no solo reside en la construcción de edificios, sino que forma parte de nuestra historia y refleja nuestra cultura. Como es habitual, se abordarán elementos clave que nos permitirán conocer y apreciar el valor cultural y patrimonial de las ciudades y que tendrán como hilo conductor su arquitectura y su urbanismo. Durante este mes recorreremos Cádiz, Milán, Alicante y Bilbao. Hoy el viento de levante nos transportará hasta Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Europa. Esta ciudad ha sido testigo de importantes sucesos históricos, lugar de establecimiento de civilizaciones como los fenicios y los romanos. Ha visto zarpar los barcos hacia Nuevo Mundo. También fue escenario del hito democrático conocido como la primera Constitución española, conserva un patrimonio histórico de más de 3.000 años y ha experimentado periodos de transformación urbana combinando tradición y modernidad. Para conocer más de esta ciudad nos guiará Esther Ferrer San Román, que me acompaña aquí en el escenario. Es gaditana, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, doctora cum laude, con mención internacional por los departamentos de proyectos arquitectónicos. Ha logrado obtener una de las prestigiosas becas Talentia para realizar una estancia de investigación en la Universidad de la Sapienza, en Roma. Ha sido profesora titular del Departamento de Proyectos y Representación de la Arquitectura en la Universidad Europea de Canarias desde hace más de 10 años. También dirige su propio estudio, Esfero Arquitectura, obteniendo algunas menciones por su trabajo. La ciudad que hoy nos ocupa, Cádiz, ha sido musa para artistas y escritores como Rafael Alberti, procedente del puerto de Santa María. Y decía Alberti, las palabras abren puertas sobre el mar. Esta tarde dejemos que Esther Ferrer nos abra las puertas de Cádiz. Muchas gracias, Esther, es un lujo tenerte hoy con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, buenas tardes con todos. Quisiera comenzar esta conferencia agradeciendo a la Fundación Ibercaja, también al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en particular a Carlos Buil, ¿no?, por la invitación a pasar la tarde hoy con todos ustedes para hablarles justamente de eso, de la ciudad de Cádiz. Es para mí un auténtico honor. Permítanme igualmente hacerles saber que la preparación de esta ponencia ha sido un absoluto placer, ya que la historia de esta ciudad, sus gentes, su territorio, su luz, son una auténtica fantasía. Pero también quisiera transmitirle que me infunde, sin lugar a duda, pues un auténtico respeto, ¿no? Y lo hace porque Cádiz, pues no es una ciudad cualquiera, es una ciudad que cuenta con, como decía Inés, más de 2.800 años de historia. Podemos decir que es una ciudad prácticamente trimilenaria, ¿verdad? Y posiblemente sea la ciudad más antigua de toda Europa occidental. Tengan ustedes en cuenta que antes de fundarse Roma, Cádiz ya contaba con un siglo de historia, ¿verdad? A esto se le añade el hecho, pues de que efectivamente soy vecina de Cádiz, en particular soy oriunda de San Fernando, una ciudad con un territorio tan peculiar que parece, que es difícil de identificar, ¿no? De hecho, parece estar formado por arena, tierra, agua. Es un territorio bastante difícil de describir.
A quien me pregunta, siempre, bueno, pues comento entre bromas, ¿no?, que me gusta ser de San Fernando, no solo porque soy vecina, efectivamente, de la magna ciudad. San Fernando es este istmo que tenemos aquí, ¿verdad? Esto es la ciudad de Cádiz, ¿no? Bueno, pues me gusta ser de San Fernando no solo porque soy vecina de, como digo, la magna ciudad, sino porque también, fíjense, al menos por ahora, ¿no?, en este tiempo que recorremos, ¿no?, bueno, pues es una ciudad que, quiera que no, parece atraer a Cádiz a tierra firme, parece que no la deja escapar frente a los avatares de este Atlántico, que en más de una ocasión ha intentado, bueno, pues a base de golpes, en cierto modo, hacerla de forma egoísta navegar por sus aguas. Bueno, pues hoy ser la voz de Cádiz, como comprenderán, bueno, pues me infunde este respeto que les digo, ¿no? Bueno, antes de dar comienzo, quisiera igualmente darles algunas pinceladas bibliográficas, ¿no?, algunos apuntes referenciales. Sobre Cádiz, sin lugar a duda, bueno, pues hay muchísimo escrito, una bibliografía pues muy densa, pero si les interesa conocer de una manera fácil, sucinta, pero también bastante precisa, pues les traigo este libro, que es un libro bastante pequeñito, sobre la historia de Cádiz, que cuando se animen a pasear por la ciudad, bueno, en cualquier librería lo pueden encontrar, ¿no? Es de Juan Antonio Fierro Cubiella y, como digo, bueno, pues aborda la ciudad prácticamente desde sus inicios hasta el siglo XX. Me he dedicado estos días a releerlo y la verdad que me ha ayudado mucho a esclarecer los tiempos y también a obtener algunos datos que hoy pues vamos a poner aquí sobre la mesa, ¿no? Merece, sin lugar a duda, también especial atención los trabajos de doña María Pilar Ruiz Nieto Guerrero sobre el urbanismo de Cádiz, ahora sí. Bueno, pues son libros elaborados también con Juan Jiménez Mata, un fantástico arquitecto gaditano. Y en ellos pues, pueden encontrar, bueno, pues ya ahora sí, como digo, pues una profundidad de conocimiento bastante importante en relación sobre todo con el urbanismo, el crecimiento urbano de la ciudad, ¿no? Pueden encontrar 3 tomos y toman por nombre Historia Urbana de Cádiz y también, como digo, lo pueden encontrar en cualquier librería de la ciudad gaditana. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a detenernos un momento en esta imagen, a vista aérea del territorio de la bahía, porque antes de nada quisiera dejar claro un apunte bastante importante. Me disculpan por hacerles mirar el mundo desde arriba. Nosotros los arquitectos tenemos, bueno, pues esta manía, ¿no?, de mirar las cosas desde arriba, y ya no solo es una cuestión técnica, sino también se trata de una forma de entender el mundo, ¿no?, visto desde arriba. Así que me gustaría compartirlo con ustedes y vamos a sacar algunas pinceladas, algunos aspectos que creo absolutamente básicos, que sin una lectura demasiado potente sobre el mismo, sin tener demasiado conocimiento sobre el territorio ni sobre la ciudad, simplemente esta imagen ya nos deja ver, bueno, pues algunas conclusiones, ¿no? La primera de ellas, bueno, obviamente es una ciudad de mar, pero más que una ciudad de mar, es una ciudad limitada por el mar, ¿no? Lo cual, bueno, pues determina enormemente su crecimiento. Lo ha determinado, lo determina y seguramente lo determinará en el futuro, ¿no? Este aspecto es importante. También es una ciudad, la de Cádiz, que se encuentra, como digo, en un territorio poco común. Fíjense, como decía, esta parte de aquí, donde hay casi barro, arena, agua, decía, es un territorio fundamentalmente plano, ¿verdad? Nosotros los gaditanos, a poco que excavemos un poco en la tierra, nos encontramos con agua, ¿no? Y eso nos ha servido durante siglos para hacer, bueno, explotaciones salineras, ¿no? Fíjense cómo el territorio parece estar rajado en algunos puntos, rajados, ¿no? Bueno, estos son cauces y después también, como digo, esa explotación salinera tan característica de estos lugares, ¿no? Fíjense, ¿no? Tenemos una cosa, bueno, pues bastante peculiar, ¿no?, como mínimo, ¿no? También es una ciudad abierta al océano, en una parte de ella. Llamamos a esa parte como el mar de Vendaval, cuando sacuden fuertes vientos en Cádiz, que no son pocos. Cuando sacuden fuertes vientos de Cádiz y suelen ser constantes y frescos, es que vienen del mar, vienen de poniente. Si nosotros trazamos una línea recta hacia ese océano, lo que nos encontramos son las Islas Canarias ya, ¿no? Es decir, que tenemos una cancha bastante potente. Ese mar de Vendaval
mar fuerte, potente y constante, ¿no? Cobija también, la ciudad de Cádiz cobija también, bueno, pues una bahía, ¿no? Cobija también un mar bastante más tranquilo. Decimos que hay, se habla de la bahía de Cádiz, pero nosotros los de allí decimos que hay como dos bahías, ¿no? Una bahía más abierta, que está limitada pues, por Rota, el puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz, y una más cerradita, que está San Fernando, Puerto Real y Cádiz, ¿no? En cualquier caso, es como un mundo, no sé, podemos decir que dicotómico, ¿no? Tiene lo abierto y también tiene lo cerrado. Bueno, esta apertura y también este cierre ha condicionado muchas inversiones de defensa sobre la ciudad, ¿no? Vayamos un poco con una mirada un poquito más extensa. Entonces, ahora sí, bueno, pues vemos cómo Cádiz está muy cerca del continente africano y está muy cerca del estrechamiento más determinante de la península ibérica, ¿verdad? El estrecho de Gibraltar. Eso también es bastante determinante y me gustaría también, bueno, pues recalcarlo en esta ponencia de hoy. Porque, como digo, su localización va a determinar muchas de sus cuestiones históricas, ¿no? Sigamos con esta manera de reconocimiento, ampliemos un poco más la vista y ahora nos encontramos con el Mediterráneo. Un mar que siglos atrás bañaba, fíjense, las civilizaciones más avanzadas del mundo, ¿verdad? La localización, por tanto, de Cádiz en este contexto, límite del mar Mediterráneo, es absolutamente determinante. Nos lo deja ver con claridad este mapa de Anaximandro, que no sé si lo han visto alguna vez, es un mapa, dicen que es el primer mapa que existe del mundo, y en este mapa, que se elabora siglos posteriores a la fundación de Cádiz, este mapa está elaborado en el siglo III, posterior a la fundación de nuestra ciudad, de hecho lo hace tres siglos posteriores a la fundación de la ciudad. Bueno, pues en él, Anaximandro, que es discípulo de Tales, fue el primero en dibujar lo que se entendía como mundo. Lo dibujado era simplemente aquello que se conocía. Lo que no se dibujaba es que no existía, no tenían conocimiento de ello, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, hay cosas muy características. En el centro, ¿qué se encuentra? Se encuentra el Mediterráneo. Y sobre este podemos ver una línea de Ecuador, de nuevo la centralidad como algo muy importante, ¿no? Como el Mediterráneo como algo fundamental, básico. Bueno, pero en esa línea de Ecuador corta prácticamente tres ciudades también absolutamente esenciales. Corta Gades o Cádiz en el extremo izquierdo, corta también Delfos, la actual Grecia, y después también corta a Mileto, la actual Turquía, ¿no? La posición de estas ciudades, bueno, pues no es casual. Lo que nos viene a decir Anaximandro es que estas tres ciudades son las que, en cierto modo, tienen una potencia, gobiernan, en cierto modo, el mundo en el que se encuentra dibujado, el mundo conocido, ¿no? En particular, la ciudad de Delfos está justamente, a su vez, en el centro del centro, ¿no? Es como el centro del mundo, ¿no? Este Ecuador dividía a su vez las únicas masas de tierras conocidas. En la parte superior tenemos Europa, en la parte inferior África y también Asia, ¿no? Y Cádiz, como pueden observar, es la charnela entre el mundo conocido y el mundo desconocido. El océano Atlántico finísimo, no se conocía apenas lo que existía en él, ¿no? Decían que había historias mitológicas de monstruos y cosas así, ¿no? Cosas fantásticas, ¿no? Bueno, eso de ese mundo desconocido, propio de lo desconocido, ¿no? Entonces traigo este mapa a colección porque refuerza de una manera más académica, si quieren, bueno, pues esto que intentamos transmitir con este análisis sucinto ligado a una simple vista del territorio, ¿no? Y es que, independientemente de la escala, podemos ver cómo su posición geográfica tan estratégica, bueno, pues ha determinado, ha hecho que Cádiz se convirtiera en una de las ciudades, señores, más apasionantes, ¿no? Y también más interesantes de todo el Mediterráneo. Si les parece, vamos a empezar con su fundación, la fundación de la ciudad de Cádiz. Y para ello tenemos que, si les parece, una vez haber puesto esa posición, ese concepto de que la posición de Cádiz es absolutamente determinante, una vez puesto esto sobre la mesa, nos tenemos que retroceder bastante en el tiempo, bastante más que Anaximandro. Nos vamos a colocar en el segundo milenio antes de Cristo, fíjense, en la edad de bronce, ¿verdad? Y en ese momento el punto más avanzado del mundo se encontraba en el Mediterráneo oriental.
Había tres grandes culturas que gobernaban, como decíamos, el mundo. Una de ellas era el mundo micénico, con Atenas, con la actual Grecia, ¿verdad? El mundo micénico, perdón. El mundo micénico. El reino hititas y después también Egipto con su valle del Nilo. Estas tres grandes civilizaciones, y esto es muy importante, bueno, presidían el intercambio comercial del Mediterráneo oriental. Pero a partir del siglo XIII comienzan el movimiento de unos desplazamientos masivos de pueblos extraños, esos pueblos desconocidos, los pueblos del mar le llamaban, y estos misteriosos pueblos del mar debilitaron enormemente al reino egipcio y acabaron con el reino de Micenas y también con el reino de hititas. A partir de ahí pues nuevos personajes ocuparon ese vacío comercial que dejaron estos tres reinos y estos nuevos figurantes empezaron a actuar como los principales protagonistas del comercio del Mediterráneo oriental, ¿no? Tenemos en ese momento, por tanto, tres ciudades básicas fundadas por estos personajes, por estos pueblos del mar, que son Tiros, Tisidón y Biblios, que comenzaron a tener el protagonismo fundamental en ese Mediterráneo, en ese centro del mundo, ¿no? A sus habitantes les damos el nombre de fenicios. Y estas personas, entre otras cosas, comerciaban con un tinte que se llamaba el tinte phoenix. Un tinte que se obtenía de machacar unos moluscos, que eran estos, los murex, unos moluscos que se encontraban muy cerca de la tierra en donde ellos vivían, ¿no? Muy cerca de estas tres ciudades, ¿no? Entonces, una vez putrefactos, los machacaban y obtenían este tinte, el phoenix. Este púrpura en particular era un púrpura extremadamente codiciado, es decir, existían púrpuras, pero no de las características de este, ¿no? Entonces, al ser de los más codiciados, bueno, pues el comercio comenzó a avanzar de una forma pues, bastante potente, ¿no? También estos personajes, los fenicios, tenían sus barbas, también su pelo, se teñía incluso ellos mismos de púrpura, ¿no? Eran como carteles publicitarios de aquello que vendían. Así que debía de dar también un aspecto bastante fantasmagórico, ¿no? Los griegos se refieren a estas personas como los que comerciaban con el phoenix y esto, avanzando en el castellano, pues ha pasado a la palabra, como digo, la palabra de fenicios. Vale, pero tengan en cuenta, si en el tiempo de Anaximandro apenas se conocía el mundo, ¿no? Fíjense en el siglo XIII a.C., ¿no? O sea, el desconocimiento era absoluto. Entonces nos podemos preguntar, pero ¿por qué estos fenicios dejaron su lugar donde estaban seguros y empezaron a surcar más allá del Mediterráneo oriental? El Mediterráneo oriental ya gobernaban el comercio. ¿Por qué seguían avanzando hacia el Mediterráneo occidental hasta llegar a la península ibérica? ¿Por qué, no? Bueno, entran en protagonismo también los asirios. Los asirios, al ver también que el reino de hititas, el reino de Micenas ya no estaba en combate, también querían ese hueco, que también querían parte del protagonismo de ese comercio. Empezaron a expandirse y llegaron a ponerle unos tributos a estas grandes ciudades fenicias. Unos tributos que hicieron que los fenicios, bueno, pues no solo incitados por el dominio del comercio, como primer punto, no solo incitados también por el abastecimiento a estas grandes urbes que comienzan a estar superpobladas, sino también por el tributo que les obligan a tener los asirios, comienzan nuevas metas comerciales. Así que a partir del siglo IX, y esta fecha es muy importante para todos nosotros, porque es ahí cuando se funda Cádiz, bueno, pues los fenicios comienzan su colonización por todo el Mediterráneo, comenzando a explorar minas de metales para encontrar aleaciones en las que poder obtener el bronce. Saben ustedes que el bronce es el material con el que se hacían todas las herramientas de aquel tiempo, ¿no? Entonces era muy preciado, así que buscaban ese tipo de minas, además de, bueno, pues salazones, cosas, bueno, pues para el subsidio de estas ciudades, ¿no? Así que también, por otra parte, no solo buscaban eso, sino que también llegaron hasta donde, cuentan las leyendas, llegaron los dioses de la mitología, los dioses micénicos. Es decir, que siglos atrás este mar ya había sido surcado por los grandes reyes troyanos, ¿verdad? Entonces,
Finalmente, bueno, pues estos fenicios se adentraron en el límite entre lo conocido y lo desconocido justamente por estos 3 puntos que os he comentado. Los tributos, aumentar su comercio y también, bueno, pues intentar tener un abastecimiento adecuado para sus ciudades. Estrabón, el famoso griego geógrafo, en el siglo III a.C., es decir, siglos después de la fundación de Cádiz, nos ofrece cierta literatura acerca de cómo se fundó Cádiz. Tengan en cuenta que es un texto redactado siglos posteriores, por tanto, simplemente está influenciado por historias pasadas, ¿no? Pero, bueno, es uno de los pocos textos que los arqueólogos tienen entre sus manos para poder dar a conocer la fundación de Cádiz. Fíjense, una de las cuestiones más interesantes del texto de Estrabón es que dice que un oráculo mandó a unos aventureros fenicios, ¿no?, a intentar encontrar la ciudad donde en tiempos micénicos había estado uno de esos dioses mitológicos, allí donde había estado Heracles. Ese dios mitológico, que saben ustedes que, bueno, pues tienen, se hablaba de las Hespérides, de los monstruos de Cronos, bueno, de muchísimas batallas, ¿no? Pero decían que cuando pasó por el estrecho, pues dejó su huella colocando 2 columnas. Así que el oráculo manda a una expedición a intentar buscar ese lugar donde Heracles siglos atrás colocó esas columnas. Esas columnas establecían el límite entre lo conocido y lo desconocido, lo racional y lo irracional, ¿verdad? Y esto es determinante porque la figura de Hércules, de Heracles, siempre va a estar vinculada a la ciudad de Cádiz. Ustedes, si pasean por sus calles, van a encontrar, bueno, pues escudos, banderas de justamente, bueno, este Hércules en particular es el Hércules romano, pero es el, bueno, avanzado de ese Hércules griego anterior, ¿no?, o fenicio, ¿no?, o mitológico del Heracles, ¿no? Pero siempre van a haber referencias a Hércules y a la ciudad, ¿no? De hecho, en su escudo, Cádiz dice Cádiz dominator, Hércules fundator, es decir, como si fuese aquel que fundó realmente la ciudad, ¿no? Así que, en particular, también este texto nos dice: los que llegaron en la tercera expedición fundaron Gadir. Y es que hubieron, previa a la fundación de Cádiz, varios intentos fallidos, hasta que en la tercera expedición llegan un grupo de fenicios a unas islas, y esto también es importante, islas en plural, ¿verdad?, donde Heracles tiempo atrás había colocado sus 2 columnas para establecer el límite entre lo racional y lo racional. Decimos que estas islas son conocidas como las Islas Gadeiras y eran 3. De hecho, así lo testiguan, bueno, algunos textos de Plinio el Viejo, que habla de 3 islas en particular: Eriteia, Cotinousa y Antípolis. Decimos que al parecer son 3 porque hoy la orografía del lugar es completamente distinta. Fíjense, no tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Fíjense cómo Cádiz parece efectivamente una isla en mitad del océano Atlántico, ¿verdad? Y después también encontramos aquí el lagos Ligustinos, ¿no? Sin lugar a dudas es apasionante este cambio formal para cualquiera, pero para un gaditano aún más, ¿no? Porque allí donde ponen los pies ahora que es suelo, antes era agua, ¿no? Y eso es absolutamente fascinante, ¿no? El caso es que, fíjense que hasta Sevilla tenía costa, ¿no? Tenía su costa, ¿no? El doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, don Manuel Vendala, vecino de Cádiz, natural de Cádiz. Manuel Vendala, no se lo pierdan, cualquier conferencia que tengan de él, lo pueden encontrar en YouTube de una manera rápida, ¿no? Bueno, pues Manuel elabora este mapa de esta zona del sur peninsular en tiempos fenicios, y con él se entiende la elección de las Islas Gadeiras como el lugar de colonización de los fenicios. Fíjense, este lugar estaba formado por unas islas que no solo estaban bien comunicadas con el interior de la península, ya que se encuentra a orillas del río Guadalete, está muy cerca del lago Ligustinus, por tanto todos los comercios que existían en esta zona al final filtraban por Cádiz, ¿verdad? Y después también un aspecto importante es que tenían una alta accesibilidad a la cuenca minera de Huelva. Fíjense, las tierras de Río Tinto, de Huelva, ¿no? Así que estas islas ofrecían también, bueno, protección frente a los bárbaros de tierra firme, ¿no?
Esto suena mucho a Venecia. No sé si han visto el ciclo de conferencia, hablaban de Venecia. Venecia también se fundó, en cierto modo, para huir de los hunos, ¿no? Para huir de la tierra firme, se metían a unas islas, ¿no? De un territorio también bastante peculiar. En Cádiz pasa algo parecido. Su localización, como ya hemos comentado, por tanto, responde a motivos bastante estratégicos, ¿no? Así que tenemos pues 3 islas que corresponden con las formas que aparecen aquí. Eriteia, en la parte norte, después Cotinousa, como un gran brazo largo, ¿no? Y después Antípolis, que es la actual San Fernando. Dice Estrabón, los que llegaron en la tercera expedición fundaron Cádiz, eso ya lo sabemos, alzaron el santuario en la parte oriental de la isla y la ciudad en la occidental. Hay, atendiendo a esto, ¿no? Hay pues mucho escrito. Tengan ustedes en cuenta que la constitución de un templo en tiempos fenicios era una cuestión absolutamente básica. Nos vamos a centrar primero en el templo y después en la ciudad. Este templo no solo daba culto a los dioses, sino que tenía un papel fundamental en las transacciones comerciales. La localización de este templo, en honor a la figura de Hércules, por supuesto de Heracles, ¿no?, ha sido motivo de disputa durante años. Es decir, hay mucho escrito por la localización en sí del templo. ¿Dónde se encuentra el templo? ¿Por qué? Porque la orografía es sumamente distinta. Por tanto, establecer exactamente dónde estaba, ostras, pues es bastante complicado. Pero aparte también apenas hay restos arquitectónicos del templo. Sí es verdad que cerca del islote de Santipetri, fíjense, este es el brazo que une Cotinousa hasta, podemos decir, hasta Cádiz, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Este brazo no es sino este es el extremo, aquí es donde se encuentra este islote actualmente, y esto, bueno, pues esto era todo tierra hasta llegar prácticamente hasta Cádiz, ¿no? El caso es que en esta zona no se han encontrado restos arquitectónicos potentes que pudieran definir este lugar como el lugar donde se encontraba el templo, pero sí bastantes restos arqueológicos, ¿no? Figuras, bustos, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que esta zona, si se atreven a pasearla, ustedes cuando vayan a Cádiz tienen que ir a este extremo de una de sus islas, ¿no? Tienen que ir a la playa de Camposoto, es la playa de San Fernando, y en el extremo de la misma pueden encontrar esta auténtica maravilla, parece un mundo irreal, ¿eh? Me gusta mucho esta imagen porque en Cádiz siempre se ha dicho que hay un Cádiz debajo de otro Cádiz. Es decir, que incluso dicen algunos que si te metías en la catedral, en su cimentación, podías ver unas épocas pasadas de un Cádiz antiquísimo, ¿no? La Atlántida dicen que está en Cádiz, fíjense, ¿no? Bueno, el caso es que esta imagen, bueno, pues parece dar en cierto modo respuesta a esto, ¿no? Parece como un palimpsesto, ¿no? Como muchas capas que pueden estar por ahí. Me parece absolutamente brutal, ¿no?, esta imagen. Este islote, que contiene una construcción de defensa construido entre el siglo XVI y XVIII, ha sido para muchos, bueno, pues el lugar donde se encontraba el famoso templo Mercart, construido por los fenicios. Sin embargo, hace muy poco, fíjense, una noticia del 2021, Francisco José García, director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, gracias a una herramienta fantástica que es el LIDAR, encuentra unas cimentaciones absolutamente abrumadoras, que son estas, fíjense, de lo que parece el templo Mercart. Por tanto, quizás, fíjense, esta zona del Lídar se encuentra más o menos por aquí, en las zonas de Salinas, ¿no? Bueno, pues tampoco estábamos muy desorientados, ¿no? Bastante cerca parece que efectivamente encontramos la cimentación de ese gran templo. Bueno, de cualquier forma es algo que está todavía como muy vivo sobre la mesa, ¿no? En este santuario de absoluta relevancia se depositaron las cenizas, dice Poponio Mela, de Heracles, y había un fuego permanente en él, ¿no? Sabemos que fue visitada por Aníbal en el 218 a.C., pero también con otros personajes históricos, como por ejemplo Quinto Fabio Máximo, e incluso Julio César. Julio César lo visita 2 veces, y la primera de ellas, en la primera visita dicen los escritos, ¿no?, de los antiguos, que lloró frente a la estatua de Alejandro Magno, fundamentalmente porque se comparó con él, ¿no?, y a una edad, bueno, pues similar. Parece ser que ese Julio César, que todavía era gobernador, que todavía no era emperador de Roma, bueno, pues se sentía que apenas había hecho nada en comparación con el Magno Alejandro, ¿no?
Respecto a la fecha de fundación de Cádiz, bueno, pues pese a lo que narran algunos textos antiguos, no tenemos ninguna fundación fenicia en nuestras aguas hasta el siglo IX. Y os dije anteriormente, les dije a todos ustedes, el siglo IX es importante para nosotros. Es cuando los asirios, en cierto modo, intentan apretar a los fenicios, le imponen el tributo y los fenicios marchan a la expedición. Efectivamente, a partir del siglo IX es cuando empezamos a encontrar pues restos arqueológicos bastante importantes que al final nos dejan esclarecer la fecha de fundación de nuestra Cádiz en el siglo IX, ¿no? Respecto a la localización en sí de Gades, hay muchos textos, ¿no? Plinio el Viejo también describe la ciudad estaba junto a otra ciudad. Fíjense, tengo aquí la chuleta que dice, estuvo Plinio el Viejo, decía, la parte que mira Hispania y aproximadamente a 100 pasos, hay otra isla de 1000 pasos de longitud y otros 1000 de anchuras, en la cual antiguamente estuvo el Oppidum de Gades. Bueno, pues como digo, la orografía es bastante complicada, los textos nos hablan de varias islas y en los años 80, bueno, pues García Bellido, un estudioso fantástico, descubre un antiguo canal que dividía a la actual Cádiz en dos partes. Ahora sí parece que concuerdan los textos de Plinio justamente con los restos arqueológicos, ¿no? Efectivamente, si nosotros aceptamos la hipótesis de que efectivamente había un canal entre medio, podemos encontrar, por tanto, varias islas. En esta norte se asienta Gades, la ciudad fenicia, en Eriteia, como decía, y en el resto, el otro, era simplemente Cotinousa, ¿no? Entonces, bueno, la imagen de la ciudad, este canal Vallacaleta, que aún tiene sus huellas, cuando ustedes pasen por allí, recuerden este día, ¿no? Entonces, pues siéntanse partícipes de la historia, ¿no? Y entonces entiendan que esta caleta, esta fantástica playa gaditana, que le llamamos la caleta, no es sino huellas de ese antiguo canal, ¿no?, que existía dividiendo la ciudad en dos. Hoy por hoy no existe porque muchas de las arenas del Guadalete, al final, bueno, pues sitiaron, en cierto modo, le dieron forma al actual Cádiz, ¿no? La ciudad debería de tener, por tanto, una pinta similar a esta. Eriteia, con todas sus construcciones, mirando a Cotinousa. Todavía puedes ver este mundo de arena y vegetaciones de pinos, ¿no? Todavía lo puedes ver allí en Cádiz, ¿no? El caso es que debía de tener dos puertos, fíjense en esta ilustración. Bueno, pues aquí está Gades, fundada en Eriteia, y parece ser que tenía como dos puertos, ¿no? Una fundamentalmente por la caleta y otro puerto dando a lo que es la bahía. En este trozo de aquí lo que nos encontramos es ese océano abierto que hablábamos desde el principio, ¿no? Existen, como digo, muchos testimonios que hablan del Gadir fenicio, por ejemplo, en las inmediaciones del islote, o este fantástico capitel justamente que se ha encontrado en la caleta, ¿no? Y también se han encontrado dos sarcófagos en fantásticas condiciones. Esto lo pueden ustedes encontrar en el Museo Arqueológico, ¿verdad? Para nosotros los gaditanos es un auténtico honor. Es como nuestro amantes de Teruel, ¿no? Nuestros amantes de Teruel gaditanos, ¿verdad? Lo único es que este sarcófago femenino y masculino se encontraron en tiempos distintos. El masculino se encontró en 1887 en Punta de la Vaca y muchos arqueólogos pues, se obsesionaron, disculpen, con la idea de que tenía que haber sí o sí uno femenino, ¿no? Por bueno, pues esta forma de mirar el mundo que tenemos, ¿no? También, ¿no? Entonces, en 1904 llega a nuestra ciudad gaditana el director de lo que sería el Museo Provincial de Bellas Artes, se trata del arqueólogo Pelayo Quintero, y él se obsesionó toda la vida en intentar buscar el sarcófago femenino. Es curioso porque nunca lo encontró, murió antes de encontrarlo, pero es muy curioso, esto es como un chiste gaditano, porque fíjense que por juegos del destino excavan en el chalet donde vivió el arqueólogo y encontraron el resto arqueológico que estaba obsesionado en encontrar, ¿no? En este caso, bueno, pues el sarcófago femenino. Y, bueno, es importante tener en cuenta que estos sarcófagos
eran de mármol, eran traídos del exterior, eran carísimos. Lo que viene a reflejar, y además también, al ser dos y ser encontrados en puntos distintos, no pertenecían a la misma unidad familiar. Es decir, que había gente pudiente en Cádiz, y no solo una familia, sino varias, ¿verdad? Entonces nos deja ver, sin lugar a duda, la potencia económica que era Cádiz. De hecho, es tan importante Cádiz que llega a tener una moneda, ¿no? Moneda acuñada, donde en su cara aparece Heracles, Melcar, y en su otra cara posterior, en la cruz, bueno, pues los atunes, ¿no? Hablando de esos productos del mar tan asociados a la vida gaditana. Saltamos un poquito más adelante, nos vamos a la Cádiz romana, en torno al 206 a.C. La ciudad fue entregada a los romanos, pero Cádiz fue el último reducto cartaginés, como siempre, ¿no? Los últimos en ser conquistados. En el 69 a.C., Julio César llega a Hispania, fue justamente cuando lloró en ese templo Melcar, ¿no? Frente a Magno, ¿no? Entonces conoce allí a la familia Balbo, una familia absolutamente influyente en Cádiz. Cuando ustedes pasen por Cádiz, van a encontrar también estatuas de los Balbo distribuidas en la ciudad, ¿verdad? Bueno, la familia Balbo es absolutamente fundamental para el futuro de Cádiz, en concreto entabla amistad con Lucio Cornelio Balbo, el mayor, que es un fiel consejero de César y confidente hasta el fin de sus días, llegando incluso a ser cónsul de Roma, ¿no? César concede a Cádiz, en el año 49, Municipium Civium Romanorum, una equiparación jurídica al resto del imperio. En el 27 a.C. se cierran los ciclos de guerra, viviendo Gades, a partir de ahí el esplendor romano. El mayor esplendor de su historia, diría yo, ¿no? Ofreciendo, bueno, pues un fuerte desarrollo económico, comercial, fundamentado en esa familia Balbo, muy influyente, se impulsan obras públicas, se comienzan, bueno, los grandes edificios romanos, el anfiteatro, el teatro, el circo romano, y se inserta en continuo uso, fíjense. La ciudad primitiva se coloca algún templo, pero se deja, bueno, como algo divino, ¿no? Como algo estar, ¿no? Eso es muy común en las ciudades romanas, que implantan, si hay una existente, implantan una que se llama doble, también toma el nombre de didima. Nuestra didima es justamente esta, la que se impone en continuo uso. En esta imagen se ve muy bien, como digo, bueno, esos grandes edificios, pero también, fíjense, el acueducto, es decir, a nivel de infraestructura, hasta llegar a la Almadraba de Matagorda, una auténtica calzada romana con su acueducto, y hace pocos años salió a la luz tras un fuerte temporal. Ya les he avecinado al principio que el océano nos la intenta quitar a Cádiz constantemente, imponiendo, bueno, pues eso a golpe de mar. Bueno, en uno de esos golpes pues apareció... Un momentito, que creo que lo he dejado esto posiblemente... Sí, se ha quedado atrapado. Ahora sí. Si sigo, vale, estupendo. Bien, en una de estas pues apareció esa calzada romana en un estado, bueno, pues espectacular, ¿no? El Gades romanos volvió, como el Gadir fenicio, a tener una gran impronta. De nuevo, su localización fue absolutamente estratégica. El trasiego comercial era brutal y la salida, puerta de entrada hacia el Mediterráneo, bueno, pues también fue absolutamente esencial. Estrabón incluso nos dice, fíjense, la mayoría vive en el mar. Estrabón ya sí en el siglo XIII, su propio siglo, ¿vale? Dice, la mayoría viven en el mar, siendo pocos los que residen en su casa o están en Roma. No obstante, esta abstracción de Roma, es decir, obviando Roma, podría pasar por la ciudad más poblada del orbe. Pues he oído decir que en un censo hecho en nuestro tiempo fueron contados hasta 500 caballeros gaditanos, ¿no? Más que cualquier otra ciudad de los italiocas, excepto la de los pataoinos. Muy bien. Es decir, tenemos un Gades, un antiguo Gadir, un Gades, bueno, pues potente, fuerte, ¿no? Pero a partir del 62 después de Cristo comienzan las primeras invasiones de las racias a su puerto, mermando fuertemente su comercio,
A partir de entonces, bueno, pues con tantos altercados, ¿no? Definitivamente la vida en Gades pues parece pararse debido a ese clima de inseguridad. Comienza la decadencia, en cierto modo, de Gades. Fierro Cubiella, este señor del libro que os recomendaba desde el principio, bueno, pues dice que el panorama era tan nefasto que además fue agravado por terremotos, ¿no?, que acudieron a la zona. Eso de estar constantemente golpeando a la ciudad de Cádiz, ¿no? En el siglo IV después de Cristo, bueno, pues su situación fue bastante nefasta. Es decir, pasó de un esplendor absoluto a una decadencia abrumadora, ¿no? En el Cádiz medieval es complicado encontrar noticias documentales de Cádiz, desde la antigüedad a la Alta Edad Media. Es bastante difícil de seguirle la pista en este periodo, ¿no? Pero durante estos tiempos, Cádiz, que había sido una ciudad muy potente, cada vez estaba más abandonada. Con el objeto de tener una mayor protección, los gaditanos se fueron a tierra firme, en este caso al pueblo de Medina Sidonia, un pueblo que se encuentra, como pueden observar, a una cota muy distinta a la de Cádiz, en la montaña, ¿verdad? Estamos ya en tierra firme por completo. Justo por ese tiempo, Medina pasa a ser ahora el centro neurálgico de la zona, un centro político y religioso, y el solar de la antigua Gades no es sino una comarca más dentro del territorio de Medina Sidonia. Por entonces, la Cádiz comercial, bueno, pues había estado mermada por completo. No encontramos, sin lugar a duda, ningún grabado, no encontramos ninguno de la época, pero a mí me parece que seguramente no estaría muy lejos del aspecto que presentaba la Roma del siglo XVIII, cuando fue dibujada por Giovanni Battista Piranesi, ¿verdad? De edificios que servían como canteras, de edificios, bueno, pues inundadas de vegetación, ¿no? Seguramente así se encontraba la Gades de estos tiempos, ¿no? En el 711, como bien saben ustedes, tras la batalla del Guadalete, comienzan los musulmanes la conquista de la península ibérica y una de las primeras ciudades que toman es la poderosa Medina Sidonia, pasando a desmejorar aún más la situación de Gades, que comienza una decadencia absoluta, ¿no? Pocas referencias hay de esa abandonada Gades, como digo, pero hasta el siglo IX. En el agosto del 844 después de Cristo ya estamos, en el 844, un hecho absolutamente nefasto para el reino de Al-Ándalus es la solución para nuestra Gades. ¿Por qué? Pasa a ser un hecho absolutamente positivo, puesto que esa invasión de los racias chiva, en cierto modo, la situación tan precaria de defensa que tenía la provincia de Cádiz en sí. Justamente por eso comienzan nuevas inversiones sobre la ciudad y Cádiz comienza a resurgir. La primera fase del proceso defensivo sería la construcción de una torre vigía, una torre de vigilancia protegida en una pequeña muralla, y se construye donde estaba el anfiteatro romano. De los tiempos romanos ustedes van a ver en Cádiz pues pocas señales, pero una de ellas, sin lugar a dudas, es el anfiteatro, que merece la pena verlo, ¿verdad? Se descubrió tampoco hace mucho, tras el movimiento en tierra. Algo pasa como en Zaragoza, ¿verdad? En Zaragoza se mueve una piedra y ya están todos los yacimientos romanos rápidamente. En Cádiz pasa algo similar, ¿no? El caso es que se construye esa torre mirador en esta zona de aquí, y ese sitio se elige fundamentalmente por la cercanía del material de construcción. El anfiteatro le sirve de cantera para construir esta edificación. Es un almacenaje también de agua, también es una protección natural, funciona prácticamente como un glacis, ¿no? Y tiene una altura suficiente como para poder vigilar el mar y también la tierra, ¿no? La evolución de esta torre no para de crecer y pasa a formarse lo que es el castillo de la Villa. Un castillo, bueno, pues bastante potente, de una masa muscular importante, ¿no? Y la imagen de este castillo, bueno, pues queda documentada en una maqueta que también van a poder ver en el Museo Arqueológico. Es una maqueta que manda a construir Carlos III en el 1777. Y en ella, bueno, pues pueden observar la situación todavía de la existencia de este castillo, ¿no? Es decir, que en el siglo XVIII todavía contábamos con él. Hoy apenas quedan nada del mismo, ¿no? Podemos encontrar, bueno, pues una pequeña muralla y, bueno, algunos vestigios de lo que fue el castillo en su momento. En tiempos del Califato de Córdoba, 912
1035, la población instalada en la ciudad ya puede tener la entidad de Medina. El Gades romano pasa a denominarse Cádiz. Ahora sí comienza a tener bastante envergadura. Fíjense, se fortifica la villa y ahora, con un recinto amurallado, comienza a crecer. De nuevo, el comercio parece ser uno de sus importantes factores, ¿no? A principios del siglo XII es patente que existieron una flota de 40 navíos que tomaron rumbo a Portugal, es decir, que ya eran navíos, bueno, el número de navíos era bastante importante. Su puerto, por tanto, también lo era, ¿no? El puerto de Cádiz, cada vez más potente, desembocaría en la necesidad de afianzar estas defensas y estas murallas, ¿no? Configurando ahora sí ese espacio rectangular que les decía. Fíjense, antes teníamos abierto el canal Vallacaleta, se comienza a cerrar, fundamentalmente por esos sedimentos del Guadalete. Tenemos aquí la Cádiz Alfonsina. Mentira, esto básicamente es lo que es esta medina, ¿no? Esta es la situación del Cádiz de por entonces. Detrás de la catedral actual se montó justamente lo que era la mezquita sobre un templo quizás anterior. En 1212, estamos ya en la época cristiana, 1212, el avance cristiano por Andalucía es absolutamente potente. Dejará la región, por tanto, muy debilitada. De nuevo Cádiz, bueno, pues va a padecer los ataques ahora de esta nueva cultura, la cultura cristiana, ¿no? Volviendo a caer en una profunda crisis. 1248 es para nosotros importante también. Fernando III toma Sevilla, lo que marcará el futuro de la Baja Andalucía, y mediante pacto toma a Cádiz. Cuando muere Fernando III, Alfonso X pone a Cádiz otra vez en su sitio. Hay un proyecto que se inició con el padre, un proyecto que era Fecho del Mar, ideado por, como digo, Fernando III, y la idea del proyecto no era sino atacar a los musulmanes en su propia tierra, es decir, en África. De nuevo, por tanto, Cádiz, como por su localización absolutamente estratégica, pasa a ser un sitio donde se invierta dinero. Podemos encontrar restos, cuando ustedes pasen por el Pópulo, que es el barrio donde se encontraba esta medina, donde se encontraba esta gran villa, ¿no? Bueno, pues pueden encontrar algunos restos, ¿no? De los arcos y las puertas que fueron restauradas por Alfonso X. Se rehabilitan edificios y se eleva a la consideración de ciudad. Además, Alfonso X quiere instaurar una catedral y además dice que le encantaría, bueno, pues que sus restos acabaran en Cádiz. Es, en cierto modo, otro de los muchos enamorados de la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues ese hecho nunca se pudo culminar. La primitiva catedral fue muy destruida años posteriores, en el 1500, pero, sin embargo, aún conservamos su construcción, ¿no? Es esta de aquí, muy cerca del mar, y se encuentra muy cerca de la Catedral Nueva. Esta para nosotros es la Catedral Vieja, ¿verdad? Se encuentra aquí. Si esto es Cádiz, fíjense, esta es la Catedral Nueva, aquí se encontraba el castillo, pues muy cerquita se encuentra la Catedral Vieja, esa de Alfonso X. Bueno, el Cádiz hasta nuestros días, el crecimiento urbano más significativo. Ven que avanzamos siglos de una forma bastante ligera. La historia de Cádiz es sumamente densa. Resumirla en 1 hora y media, en 1 hora y cuarto, perdón, no me quisiera pasar, es, bueno, pues bastante, complicado, creo yo, ¿no? Pero, bueno, sigamos, por tanto, Cádiz hasta nuestros días. A partir del siglo XV, fíjense, ya estamos en el siglo XV, comienza su crecimiento apoyado por el comercio, primero con África, por supuesto, y después con las Américas, creándose viviendas y edificios públicos. Es decir, a partir de entonces, Cádiz, desde Alfonso X, comienza a crecer. ¿Vale? El puerto gaditano, bueno, pues va adquiriendo mucha importancia. De hecho, en 1402 se utiliza para la fundación mandada por Juan de Bethencourt para la exploración de las nuevas Islas Canarias, ¿no? Nuestras Islas Canarias son gobernadas con una expedición que partió de los puertos de Cádiz. En 1495, fíjense, ya después del descubrimiento de América, el puerto de Cádiz pasa a tener la condición, según la corona, del punto de entrada y salida de todas las embarcaciones. Fíjense lo que era eso para ese puerto, ¿no? Para esa ciudad, ¿no? El protagonismo de Sevilla, que siempre ha combatido con Cádiz en relación a las Américas, bueno, pues finalmente pasa a estar en manos de Cádiz. Ya les voy a explicar por qué.
Desde el inicio de la corona de Isabel, reina de Castilla, se realizan reformas y ampliaciones del castillo de la villa. Aquí podemos ver cómo se colmata el interior de la villa por completo. Ya estamos en tiempos de los reyes católicos prácticamente, ¿no? Y se desborda la ciudad a dos barrios, ¿no? Extendiéndose fundamentalmente en dos arrabales. Y entre sus vecinos ya por entonces podemos encontrar agentes de otros sitios, sobre todo genoveses y venecianos. El número de italianos en estos años es absolutamente enorme, ¿no? en la Cádiz de este tiempo, pero también en la Cádiz posterior. Bueno, esta vista de Cádiz de 1513, como pueden observar, hay una cosa bastante característica. Tenemos el castillo de la villa, su muralla, la ciudad interior, la ciudad desbordada, y esto es lo que siempre se ha llamado como la puerta del mar. La puerta principal de Cádiz antes era al mar, ahora mismo no, ahora es la puerta hacia tierra, que entramos desde tierra, ¿no? Pero desde siempre, en toda su historia, lo fundamental ha sido fundamentalmente lo que es el comercio. Fíjense los galeones importantes, ¿no? Grandes, que nos dejan ver, bueno, pues el comercio tan potente que tenía la ciudad, también estos barquitos pequeños de pesca, ¿no? Nos hablan, nos chivan un poco a qué se dedicaba. Y esta plaza, que era la única plaza, podemos decir, que existía en la ciudad hasta después que se formó la Plaza de San Antonio, ¿no? Nuestra Plaza de San Antonio. Miren, eso de ahí, fíjense, si esta era la villa, aquí estaba la antigua catedral, este puerto, bueno, pues estaba un poco más amplio, esas vistas están hechas desde aquí hacia acá y esta era la puerta del mar, ¿no? Estos datos son obtenidos del segundo libro que os comentaba, ¿no? De ese crecimiento urbanístico tan potente, donde hay algunos dibujos de Juan Jiménez Mata, ¿no? Que son, bueno, pues fantásticos, ¿no? Porque resumen a golpe de imágenes la evolución de la ciudad de una forma abrumadora. Fíjense, en este caso, 1513, ¿qué es lo que tenemos de Cádiz? En el siglo XVI lo que tenemos de Cádiz es la villa desbordada, lo de la imagen esta que decíamos, ¿no? Con los dos arrabales, uno a la izquierda del otro, ¿no? Y después una calle que comienza, parece ser, a ser importante y a ver construcciones aledañas a la misma. Tenemos el Pozo de Jara y el Campo de Jara. Es decir, todo lo que tenemos de la parte de construcción hacia la derecha no es más que campo, cuando antes estaba Eriteia, ¿verdad?, la ciudad fenicia, después la ciudad romana. Fíjense lo devastado, las devastaciones que hicieron sobre Cádiz, ¿no? Pasa algo parecido con Roma, ¿no? Cuando uno pasea por Roma está claro que ves los foros imperiales, absolutamente brutales, ¿no? Pero bien es cierto que te das cuenta que tanta potencia, bueno, pues tuvo que haber catástrofes en la misma, ¿no? Muchas civilizaciones, bueno, pues que hicieron que al final Roma quedase muy mermada. Algo parecido pasa con Cádiz. Fíjense, se puede ver la extensión del mar de Vendaval, también. La extensión, me refiero a este camino entre las huertas que llega hasta San Sebastián, una pequeña ermita que se encuentra en la Caleta. En este grabado, algunos autores referencian que justamente se ve la ciudad al fondo, la ermita, esto es la Caleta, ¿verdad? Esta es la Caleta. Esa salida al canal Valla-Caleta, esa es la Caleta. Tenemos también aquí, bueno, pues apuntes que hablan de las referencias comerciales, bueno, de a qué se dedicaba la ciudad. Y algunos autores, como digo, pues dicen que entre la ermita y lo que es la ciudad, lo que había eran restos antiguos, que no se sabe muy bien qué es. Bueno, esos restos no eran sino esos circos, esos teatros romanos, ¿no? Habían como esas ruinas, ¿no? Fíjense, está tomada esa imagen desde aquí, el castillo de San Sebastián, y bueno, aquí lo que nos encontramos es el fuerte de Santa Catarina, ¿no? Bueno, como siempre, bueno, en todos los grabados las actividades marítimas, ¿no? En este espacio de campo se sitúan las huertas y las viñas, ¿no? Y también se hace el tratamiento de las ceras, las pieles y demás. 1554, un poquito más posterior, empieza el avance de la ciudad, ¿no? Y comienzan a haber frentes ya y baluartes, ¿no? Fíjense cómo antes, si en la imagen anterior Cádiz en su perímetro era tierra fundamentalmente, fíjense cómo ahora comienza ya a definirse un poco todos los límites, sobre todo hacia los que dan a las bahías, ahora ya son líneas rectas, comienzan los frentes amurallados, ¿no? Y es que en 1554 el ingeniero Calvi
introdujo en la península un nuevo sistema de defensa con frentes abalordados, siendo la plaza de Cádiz la primera en la que instaurar todo este sistema, ¿no? Tengan en cuenta que el comercio con África era bastante potente, sigue activo. La descarga en Cádiz de todas las naves procedentes de América también sigue activa. Así que había que defender la ciudad. Preocupan también, sin lugar a dudas, las inclusiones de los barberiscos. Barbas decían que estaba por allí, arrasó Gibraltar. Entonces, bueno, pues se intenta, en cierto modo, pues proteger con nuevos baluartes, nuevas murallas, ¿no? Así que en esta representación ya se ve un Cádiz más amurallado. Fíjense cómo ya empiezan como esos límites ya más definidos, ¿no? Estos baluartes que se encuentran, estos frentes murarios, pero todavía es como lo más potente que existe en la ciudad, como amurallados, esa pequeña ciudadela, esa pequeña villa. Todavía las murallas medievales tenían una impronta importante. Pero pasamos a 1596, un año absolutamente grave para Cádiz. Los ataques más importantes que sucedieron a la ciudad acontecen en este tiempo. Y es que la corona española, en 1556, pretende conquistar Inglaterra. Los ingleses, esto que se dan cuenta y montan una flota de más de 100 barcos que pretendían combatir al reino español en otro punto, pero cuando se enteran que están allí los navíos que vienen de América, lo tienen muy claro. Vamos a Cádiz y arruinamos al reino, conquistando todas las cosas que habían traído de América, ¿no? Así que el 30 de junio del 1596, una flota de más de 100 navíos, fíjense que Cádiz en ese tiempo lo que contaban eran con 4 galeones de la Armada, 3 fragatas y 18 galeras. Es decir, nada. Así que muy inferior a las fuerzas enemigas, me imagino cómo estarían los gaditanos en esa ciudad. Bueno, el 1 de julio, al día siguiente de 1569, desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, bombardean Cádiz constantemente. El caso es que se culmina, ganan por supuesto la flota anglo-holandesa, obviamente, y pasan a aniquilar Cádiz en muchos sentidos, ¿no? Bueno, hace incluso cuestionar la seguridad del Imperio General. Este pequeño texto dice: estaba Cádiz de tal manera, cuando en ella entró don Sancho de Leiva, que era horror verla y lástima tan grande que no hubiera corazón que no se enterneciera viéndola tan desfigurada y tan otra de lo que era. Las calles llenas de caballos, perros y hombres muertos, ya corrompidos, de quien resultaba un olor pestilencial e intolerable. Las calles llenas de estiércol y otras mil inmundicias, las más y mejores casas quemadas y caídas por el suelo, y las que estaban en pie era temeridad entrar en ellas. Ante tal desastre, la corona se cuestiona o bien reconstruir Cádiz o bien abandonarla. Por suerte la reconstruyen. Cristóbal de Rojas tiene aquí un papel fundamental, comienzan a haber inversiones en Cádiz, claro, es el punto estratégico de la entrada de América, no pueden abandonarla, ¿no? Entonces, bueno, pues introducen bastantes cuantías económicas en ella, ¿no? Se ejecuta incluso esta pequeña ciudadela dentro de la ciudad. De nuevo, la caleta, el castillo y nuestra nueva fortificación, ¿no? Fíjense, el frente murario tan brutal, comienza a formarse una auténtica máquina de guerra, ¿verdad? Esto se encuentra, como digo, aquí, ¿no? Es esto, ¿verdad? En 1609 la situación es esta, comienzan nuevos conventos, nuevas, por tanto, inversiones económicas en la ciudad, se instaura, bueno, pues, cierta economía sobre la misma y, bueno, el convento de San Francisco, al igual que otros, determinan un poco, nos comentan Juan Jiménez Mata y Ruiz Nieto, que nos comentan que determinan, en cierta forma, la forma de ordenación dentro de la ciudad, ¿no? Regulan los órdenes de la misma, ¿no? En ese momento, es decir, cuando la corona comienza a invertir, las calles se empiezan a limpiar, se empiezan a introducirse empedrados, y esto es muy importante. Las calles en ese tiempo, en el siglo XVI, eran barro. En Cádiz fueron una de las pocas ciudades, primeras ciudades, donde se empiezan a sentar, se empieza a poner solería, en cierto modo, ¿no? Se empiezan a
a pavimentar, ¿no? Y eso es lo que le pone el nombre de Tacita de Plata, porque comienza a serlo como una ciudad bastante limpia. Además también, bueno, pues los esfuerzos en la limpieza son abrumadores, ¿no? Se obliga a mejorar higiénicamente toda la ciudad. Sigo un poquito más adelante, ya vamos prácticamente a terminar. El caso es que está todo como muy regulado. Cuando hace viento en la provincia de Cádiz, todos nos vamos a la ciudad de Cádiz, porque su urbanismo está tan denso y después sus calles están de una forma reticular, de tal manera que cuando sacude el viento de levante o de poniente en la bahía, en Cádiz, casi que ni se nota, ¿verdad? Bueno, pues se ramifican las líneas principales. La Plaza de San Antonio ya la vemos aquí, también la Ancha de Jara, que es una de la calle ancha, la calle más ancha de Cádiz, se instaura por entonces. También el hospital, que queda como exento, fíjense en esta planimetría, se queda como exento, el Hospital Real, con el objeto de ser lo más higiénico posible, pero pronto será colmatado con edificaciones. La calle de Jara que os decía, bueno, pues era esta, la calle ancha, ¿no? Por entonces ya se empieza a construir. Así que el urbanismo que tenemos es algo parecido a esto, y es muy importante tener en cuenta los pozos. El campo de Jara, que estuvimos nombrando un poquito antes, este de aquí, era muy importante porque había un pozo en el mismo, un pozo que abastecía no solo a los galeones, a las embarcaciones, sino también a la propia ciudad. Existían ordenanzas que decían que no nos podemos construir muy cerca de lo que es este pozo, ¿no? Para no contaminar las aguas. Al final, los pozos son determinantes en la arquitectura gaditana, hay pozos en todas sus casas palaciegas, ¿no? Al final nos encontramos un Cádiz, bueno, pues bastante definido, con sus murallas, con sus construcciones, su puerta del mar, y fíjense qué bonito, ¿no? Las construcciones gaditanas son un poco así, son esas calles con esos torreones, ¿no? Donde esos torreones les servían a los comerciantes para avistar sus barcos, ¿no? Cuando llegaban a la bahía, ¿no? Son esas casas miradores. Las cubiertas de Cádiz son todas planas, justamente para subir a la última planta, avistar esos comerciales a sus grandes galeones, ¿no? Y mucho más en sus torres miradores, ¿no? Al final del siglo XVIII tenemos una cosa tal que así bastante construida, ¿no? Y déjenme ahora unos minutos simplemente. Hemos hecho bueno, pues un recorrido histórico bastante ligero sobre la ciudad de Cádiz, prácticamente para que tengan una visión general de la misma, ¿no? Pero cómo se descubre una ciudad es paseando por la misma. Hay un manual fantástico, es un libro pequeñísimo, con unas ilustraciones encantadoras, que se llama El Manual del Buen Paseante, y dice que el buen paseante es alguien que es un gran observador, también le gusta recordar melodías, nunca tiene prisa y se fascina ante lo majestuoso. Es decir, ante Cádiz, el buen paseante, bueno, tiene que estar encantado, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño paseo por la misma. Antes comentarles, hemos estado hablando fundamentalmente de Cádiz, que los gaditanos llamamos Cádiz, Cádiz, Cádiz. Miren, a mí, como yo soy de San Fernando, es decir, el exterior completo de Cádiz, a mí me dicen, tú eres de Cádiz. A los beduinos, que son los de la avenida, le dicen, tú eres de Cádiz, Cádiz. Pero si tú eres de Cádiz, 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 eres de esta ciudad histórica, ¿no?, que hemos vivido. Bueno, pues nuestro paseo se va a iniciar por pocos minutos, se va a iniciar, bueno, en su entrada, ahora principal, con este frente murario, en las puertas de tierra, este frente murario como muy potente. Si siguen un poquito más adelante y pasan con el coche y van por esta calle de aquí, llegan a su muelle, donde tiempos antes estaba la muralla que la limitaba, con sus puertas del mar que fueron derruidas. Ahora nos encontramos, bueno, pues un Cádiz con un cielo como siempre, un Cádiz con un cielo como muy abrumador, ¿no? Con barcos que nos visitan de casi 19 plantas, ¿no? Tremendo. Un poquito más adelante tenemos la Plaza de España, con esa Constitución que decía Inés al principio, la Constitución de 1812, un monumento fantástico. Y detrás, fíjense, tenemos una construcción que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 torres. Al lado de la misma está la Casa de las 4 Torres, un comercial que construyó esta casa con sus 4 torres miradores. El vecino, envidiado del mismo, para dar a conocer, bueno, pues su economía era más pudiente, construyó, nada, listo, una de 5 torres, ¿no? El caso es que... un momentito. Ahora sí.
esa de las 5 torres, ¿verdad? Con sus torres miradores y sus cubiertas planas, ¿no? A nosotros los arquitectos nos interesa esto mucho. Fíjense, la quinta fachada en arquitectura se llama la arquitectura, las cubiertas, ¿no? Las cubiertas de Cádiz son fantásticas, están caracterizadas por una auténtica cotidianidad. Pero digo que a los arquitectos nos interesan mucho porque los arquitectos hacemos levantamientos de edificios. Eso es que nos llevan a cualquier sitio y nos dicen, nos mandan dibujar la planta. En Cádiz es súper sencillo. Si tú subes a la cubierta, los muros de la construcción llegan hasta la misma. Por tanto, sin embargo, colocándote en la azotea, puedes tener una planimetría perfecta de lo que es la construcción, ¿no? Si seguimos un poquito más adelante, tenemos la batería de San Felipe con su Alameda Podaca. Fíjense el frente murario de nuevo, fíjense todas las defensas, ¿no? Tan potentes. Bueno, y después la vegetación de este paseo absolutamente brutal, con unos atardeceres que yo estoy segura que no han visto atardeceres mejores que estos. Son espectaculares. Un poquito más adelante tenemos, por supuesto, nuestro baluarte de la Candelaria, de nuevo una especie de barco, ¿no? Que parece que va a deambular sobre el mar, con esa niebla tan potente. Una intervención de los arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz, unos arquitectos fantásticos sevillanos, absolutamente delicada en su interior, ¿no? Un poquito más adelante tenemos el paseo genovés, por supuesto la Caleta, con sus fuertes, el Castillo de San Sebastián y el fuerte de Santa Catalina. Y miren qué bonito, ¿no? Las subidas y bajadas de marea hace que el territorio nunca esté definido por completo, pese a que se intenta hacer, ¿no? Frente a que haya un frente murario como muy definido. Es mentira, los límites de Cádiz están muy difusos, ¿no? Y esto ya de por sí es bello. La Caleta, maravillosa, fíjense, a quien no le apetecería estar ahora mismo allí, pero fíjense, además también esto parece el malecón de La Habana, ¿no? Es brutal. Pero no me equivoco cuando digo que parece el malecón, porque, fíjense, esto es la catedral, que se encuentra en ese punto de allí. Detrás de la catedral hay un paseo fantástico, que es el del Campo del Sur, donde hay unas casitas muy humildes, llenas de colores. Carlos Canos decía que La Habana es Cádiz, con más negritos, y Cádiz es La Habana con más salero, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entre las dos catedrales, la primitiva y la nueva, nos encontramos una intervención de Campo Baeza, justamente donde se encontraban en tiempos más allá de la Medina, bueno, algunos de sus edificios más característicos, ¿no? Esta intervención, bueno, como es Baeza, ¿no? De una sencillez espectacular, pero de una potencia abrumadora, ¿no? Lo que intenta hacer es como unos pequeños pilotes, casi intenta no ser invasivo sobre los restos arqueológicos, introduce una pasarela, estos son sus bocetos, ¿no? Y él lo que quiere realmente es mentira, no pretende hacer un edificio arqueológico, lo que pretende hacer es un mirador para Cádiz, ¿no? Y entonces introduce una plataforma que, fíjense, aquí se ve muy claramente. Justamente en el Campo del Sur, bueno, hay una circunvalación, podemos decir, de coches, la plataforma, si tú te encuentras encima de ella, obvia los coches, los invisibiliza y el edificio parece prolongarse con el mar, ¿no? Muy Baeza, ¿no? Un poquito más en el interior, bueno, pues tenemos la plaza donde se encuentra el ayuntamiento. Y si nos vamos por el centro, lo que se van a encontrar en Cádiz es esto, estas construcciones de ese urbanismo de la corona que se impulsó tanto, ¿no? Son construcciones alargadas, su piedra es la piedra ostionera, una piedra muy particular de las construcciones gaditanas, hecha por sedimentos, ¿no? Donde tenemos también estas cosas fantásticas que parecen sobresalir de la fachada como burbujas de aire, son los cierros, ¿no? Estos tan magníficos, ¿no? O estos otros, ¿no? Es un deleite. O también pueden encontrar en ese manual del buen paseante, porque ustedes son apasionados, curiosos, van a encontrar restos de la arquitectura barroca. Y una cosa muy bonita, los zaguanes. Nosotros gozamos de unos zaguanes fantásticos. Son unos espacios híbridos entre el exterior y el interior. Nosotros directamente no entramos en el corazón del edificio, sino que previamente a un espacio tal y como este, ¿no? Que no es ni del exterior ni del interior, son las casapuertas, tenemos puerta en la parte más exterior, puerta en la parte más interior y este espacio híbrido, donde si son curiosos también y atrévanse a hacerlo, es decir, ustedes cuando pasen por Cádiz, no duden, llamen a cualquier telefonillo, suban a cualquier edificio, entren, si le van a dejar entrar, estoy súper segura. Bueno, pues aquí pueden encontrar estas cosas que no son minillas, sino que son los porteros automáticos del tiempo. Tú
Es tremendo, es por un sistema de cuerdas, ¿no? Donde tú llamabas a tu abuela o a quien fuese y te abría con esta palanquita que parecía abrirse, y es por un sistema de cuerdas fantástico, ¿no? Fíjense lo evolucionados que estaban los anteriores, esos comerciales anteriores, ¿no? Cuando entras dentro, seguro te vas a encontrar un patio o algunas construcciones tienen estas fantásticas arboladas, ¿no? Rebotes de luz constantes y estos patios que son una auténtica maravilla, ¿no? Es el corazón de las construcciones gaditanas, patios acristalados brutales. En cada uno de los pisos ahora vive un vecino, pero imagínense en el tiempo donde era todo un comercial que tenía esa casa. Para limpiarlas no les digo, ¿no? Pero bueno, es absolutamente brutal, ¿no? Mira, las construcciones, claro, son de tantos años que las pavimentaciones están erosionadas. En la parte más baja, donde está en la parte noble de la vivienda, son de mármol. Un poquito más arriba comienza a tener un material un poquito peor y por eso, bueno, pues se ven huellas pues, de una forma más clara. Cuando subas arriba a la azotea, que tienes que ir, mira hacia abajo, encuentras el espectáculo derramado. Y arriba de todo sus cubiertas, que están ruinosas, que tienen un ambiente, bueno, pues con pátina, ¿no? Desde ahí puedes mirar la quinta fachada, ver tu catedral, la Bella Escondida, si eres capaz de encontrarla. Cecilio Chávez, bueno, pues habla de esta cotidianidad, de esas cubiertas, ¿no? Ahora mismo es un pintor que está actualmente en la exposición de Galería Benot y, bueno, pues esa luz derramada, esa cotidianidad, esa pátina sucia también, ¿no? Esa de desgaste de la propia ciudad, pero maravillosa por otra parte. Las construcciones son algo tal que así. En todas van a encontrar una estratificación. Abajo, la parte comercial, el cuerpo más alto. La parte comercial me refiero a los edificios del siglo XVIII. Son el cuerpo más alto. El siguiente, la parte noble, que podía tener una o dos plantas. Y en la última vivía el servicio, ¿no? Que tenía ya unas plantas, bueno, pues más estrechas. La Plaza Mina, no dejen de visitarla, llena de vegetaciones americanas, ¿verdad? Por supuesto, tómense un helado, si van a visitarla, lo más recomendable, sin lugar a dudas, en septiembre. Tienen todavía un buen tiempo, esta heladería es fantástica, tómense un helado y vayan a Manuel de Falla y compren esos dos libritos que son, bueno, esenciales para conocer Cádiz, ¿no? Van a encontrar frente al Museo Arqueológico, en la Plaza Mina, bueno, pues flora propia de las Américas, ¿no? Claro, venían, traían, sembraban ese tipo de flora. San Antonio, una plaza, la única plaza de Cádiz, podemos decir, su calle ancha, que desemboca en la misma, su mercado. Vayan y contamínense de los vocablos gaditanos. Yo sé que ustedes tienen muchísimas palabras y a veces no se les entiende hablar, ¿eh? Es muy complicado, pero a nosotros nos pasa algo parecido. Fíjense, tenemos palabras como aliquindoi, bastinazo, ¿no? Muy típica. Huachisnai. Huachisnai es, para nosotros, el extranjero. Bastinazo es algo como muy fuerte, muy vasto. ¡Bah, qué bastinazo! Se dice allí, ¿no? Y aliquindoi, esto les va a encantar. Aliquindoi proviene de at looking down. Esto es cuando los comerciantes estaban en los miradores, miraban sus galeras, ¿no? Y entonces estaban mirando hacia abajo. Para nosotros los gaditanos pasó a ser aliquindoi. Aliquindoi es estar atentos. Cuidado, estate aliquindoi, vaya que... Pero en Cádiz hay mucho más. El territorio es tal que así. Un territorio híbrido, como digo, entre barro, agua, lleno de laberintos, lleno de colores, verde, rojo, blanco. En Cádiz el cielo lo traemos a la tierra, ¿verdad? Hay espejos fantásticos, ¿no? Te puedes encontrar estas tremendas imágenes, ¿no? En un momento con la pleamar y con la bajamar, y ambas deseables. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor estar aquí hoy entre ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que el honor ha sido nuestro. Este viaje por el Cádiz del pasado, el Cádiz del presente, y además que lo has contado con este acento gaditano que es que nos encanta y le aporta muchísimo más arte. Es verdad. Todavía si cabe. Gracias. Abrimos turno de preguntas rapidita. Tenemos tiempo para una pregunta. Si tienen algo que preguntar, levantan la mano, les acercamos el micro aquí delante. Cádiz es, pues lo que es una maravilla de ciudad y
una de las cosas que a mí me choca, yo he vivido 2 años, mi mujer es de la isla, lo que nos gustaría, siempre me pregunto por qué una ciudad tan hermosa como Cádiz está sufriendo esa pérdida de población, cuando has enseñado las casas, muchas de ellas son como las corralas tipo madrileñas, hay mucho deterioro en el barrio de la Viña, todo esto, ¿no? Que desde aquí, desde el norte, para que un poco esa percepción idílica de Cádiz, al final los gaditanos se tienen que ir a la isla, a Puerto Real, al puerto Santa María. ¿Qué futuro le ves a Cádiz? ¿La gentrificación es su futuro o hay solución tú como arquitecta? Y ya veo que es un tema que tú has trabajado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? Estupendo. ¿Su nombre cuál es? Me llamo Alfredo. Alfredo. ¿Y su señora? ¿Carñailla? Sánchez Ferragut. Ah. Conocerás gente de Sí, Sánchez Ferragut. Claro, sí, justamente. Sí. Bueno. Bueno, pues sí, bueno, hay muchas familias nobles que además también, como en el caso de, os he contado, ¿no? Que los Balbo, ¿no? En cierto modo. Bueno, pues casi que hay muchas familias que en tiempos posteriores, bueno, pues han dado nombre a muchas construcciones isleñas, ¿no? También, ¿no? ¿Qué futuro le veo a la ciudad de Cádiz? Maravilloso. Yo no puedo decirte otra cosa. Bien, es cierto que Cádiz sufre gentrificación, eso es verdad, ahora les comento un poquito por encima qué es, pero después también, fíjense, es una ciudad como muy limitada. Son muchos los que abandonan Cádiz porque es que Cádiz no puede crecer más. Su suelo también está económicamente, bueno, los alquileres son brutales, ¿no? Pese a que la decadencia también es bastante brutal, es decir, Cádiz es la ciudad que más paro tiene, dicen, creo, recordar, de la provincia. Después también su comercio con el mar, bueno, pues ya no es el mismo, ¿no? Tenemos otro tipo también de comercio. Yo creo que es un cambio de economía, también sin lugar a duda por cuestiones políticas, ¿no? Seguramente, ¿no? Cuestiones históricas que han hecho que Cádiz, bueno, pues esté en un tiempo más bien de decadencia en ese sentido, ¿no? El futuro que le veo a Cádiz, yo creo que como cualquier ciudad que todavía no es tan turística como otras ciudades, fíjate, el centro de Barcelona, ya no se puede estar en él, ¿no? Es verdad que tiene un proceso de gentrificación importante y se nota muchísimo de hace 15 años para acá. Bueno, pues hay muchas inversiones hoteleras, hay muchos... bueno, no quisiera entrar en el tema, ¿no? Pero bien es cierto que antes había alquileres muy bajos para las personas de Cádiz, ¿no? Y cada vez esos alquileres, bueno, están subiendo muchísimo, haciendo que gran población gaditana pues salga del mismo. El futuro yo espero que no fuese la desgentrificación. La gente de Cádiz es muy comprometida con su tierra. A partir del 8 de febrero están los carnavales. Van a ver cómo los gaditanos tienen un orgullo brutal sobre su ciudad. No creo que pase a ser un abandono, bueno, pues de ese tipo, ¿no? Pero bien es cierto que está en una situación de una incertidumbre potente. Yo creo que la economía debería estar más basada en lo local, el comercio local. Yo creo que se debería apostar muchísimo. Centros que fuesen sociales, ¿no? Es decir, que el barrio siguiese vivo. Al final es aplicar las políticas urbanísticas que se están dando en muchas ciudades gentrificadas, ¿no? Gentrificación es que se apuesta por el turismo, vamos a llamarlo así de una forma como muy banal, ¿no? Una definición muy banal. Se apuesta por el turismo, los locales desaparecen de la zona y pasan a ser, bueno, pues ciudades estancadas en un tiempo, en ese, ¿no? Ya no se vende una ciudad histórica cuando no es una ciudad viva. En el caso de Cádiz, si tú sigues paseando por la misma, sigue estando esa ciudad viva, ¿no? Entras en las casas gaditanas y sigue oliendo a puchero. Es decir, sigue estando esa esencia. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer a nivel urbanístico, en cierto modo, es las políticas esas que están dando los concursos, por ejemplo, de los Europanes, concurso para jóvenes arquitectos, en donde ahora lo local, el avivar lo local, el hacer irnos a las profesiones más antiguas, incluso bueno, más de comercios como muy locales, ¿no? Esto de los pequeños, no sé, formación profesional, podemos decir. ¿Perdón? Sí, más artesanal, ¿no? Entonces eso hace que la ciudad sea viva. El futuro, bueno, indeciso, pero maravilloso seguro. Lo que une el Cádiz histórico con la zona de Santipetri, etcétera, en donde están un tipo de edificaciones más nuevas, años 40, 50. Cádiz, yo creo, tú lo has dicho varias veces, está destinada a reconsiderarse siempre
a sí misma, es decir, en definitiva a regenerarse permanentemente, a rehabilitarse, porque no tiene sitio donde ampliar. Y a mí en la visita me pareció que había un desequilibrio muy grande entre la ciudad histórica y el cuidado que se ha puesto en ella y la ciudad un poco de los años 50, 60, 80. No has sacado prácticamente ninguna imagen, pero me gustaría, como arquitecta y urbanista o interesada en la historia de tu ciudad, saber cuál es el destino posible de esa zona y cuál es tu opinión. O sea que ha estado Aliquindoy con la conferencia, ¿no? Y vivamente ha dicho, ostras, no ha dicho nada de la avenida. Les llaman a las personas de Cádiz, ¿no? Lo que son la avenida. Es verdad, sus construcciones, fíjense, en la avenida ahora mismo hay dos avenidas. Antiguamente solo había una porque en la anterior estaba la vía del tren, ¿verdad? Entonces, seguimos conociendo esa zona como la zona de la avenida. En la avenida no hay ninguna rotonda. Esto es muy gracioso. Porque si ustedes se equivocan, quieren dar la vuelta, ustedes tienen que llegar hasta Cádiz, Cádiz, Cádiz. No tienes pérdida, tienes que llegar hasta allí. Y es verdad lo que dice el señor, que tienes que recorrer una Cádiz muy distinta a la de su Cádiz centro, ¿no? Es verdad que fue en el siglo XX cuando, después de tanta historia en el centro, ¿no?, se comienza a invertir, a crecer la ciudad en su exterior, ¿no? Entonces, las construcciones de por entonces atendían a unos principios, bueno, pues básicos de funcionalidad, de dar habitabilidad. Es por eso por lo que hay lo típico de los polígonos residenciales de cualquier ciudad. En Cádiz se da en ese estrechamiento que se conoce como la avenida, ¿no?, que goza de una playa espectacular, que es la playa de Cortadura, que es ese arenal de Cotinousa, ¿verdad?, que llega prácticamente hasta San Fernando. Pero bien, es cierto que sus construcciones, bueno, pues son bloques y mucho residencial. De nuevo, la apuesta por lo local, ¿no?, de intentar hacer lo que es un comercio, bueno, pues vivo. No un comercio para el turista, sino un comercio, lo que me intentaba referir antes, un comercio para las personas existentes. Darle cabida a todos esos jóvenes de la formación profesional, por ejemplo, sería algo fantástico, ¿no? Después yo creo que el apartado sostenible, y no atendiendo únicamente a lo verde, aunque voy a hablar de lo verde, pero no atendiendo únicamente a lo verde, debería también darse. Es decir, que la economía se mantenga en el tiempo gracias a, bueno, a que sean los locales los propios que lo mantengan, ¿no? En cuanto a lo verde, bueno, yo creo que esos edificios no solo necesitan, bueno, pues esa vida que no sea puramente residencial, sino que se puedan vincular a lo comercial, que cada barrio no tengas que salir de él para poder vivir la ciudad, ¿no?, sino que sea apetecible, no sea únicamente el sitio donde duermes, ¿no?, que es lo que le pasa a la zona de la avenida y que muy bien has visto que he intentado invisibilizar en mi ponencia. El caso es que también lo verde, yo creo que Cádiz goza de unas terrazas brutales, de unas azoteas brutales, ¿no? Entonces yo creo que esa quinta fachada, no tanto en el centro, sino en esas avenidas, incluso podría ser fantástico empezar a cultivarlas, a hacer dotaciones que estuvieran con esos miradores, ¿no?, en cierto modo, ¿no?, nuevos miradores, nuevas interpretaciones, ¿no?, que las cubiertas incluso puedan estar vinculadas las unas con las otras, ¿no? Hay, en mis tiempos, cuando era profesora de la Universidad Europea de Canarias, bueno, pues en algún momento he puesto algún ejercicio de estos, ¿no?, la ciudad de Cádiz como protagonista. Claro, me la llevo a Canarias, donde he estado algunos tiempos, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué podemos hacer con todo este mundo? Y había muchos ejercicios que atendían a esto, ¿no?, a esas cubiertas, subidas, ahora nuevos miradores, ¿no?, nuevas zonas verdes, también lo comercial arriba, vinculado con lo que está en planta baja, ¿no? La Catón iba a ser también hablar algo de esto, ¿no?, los premios Prix de Arquitectura. Muchas gracias por su pregunta. Gracias, Esther. Y acabamos con una pregunta aquí delante. Que me ha gustado mucho el discurso y tenía dos preguntas. Bien. La primera, ¿por qué esa playa que hay ahí, bueno, esa playa rocosa, hay dados? Hay dados. Bueno, como piedras en dados. Me gusta tu pregunta. Sigue, ¿cuál es la segunda? Y la segunda, que he visto que los fuertes que habían, todos tenían como una pequeña forma de estrella. Y pues me pregunto por qué. Qué bueno. Fíjense, mi sobrino, lo inteligente que es, fíjense las preguntas que hace, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con esa curiosidad del paseante, ¿no?, también, ¿no? Podemos sacar mucho de Hugo, yo estoy segura.
La primera es de los dados, ¿no? Esos dados que además también están dibujados como tal. Pues mira, he comentado en alguna ocasión en esta conferencia justamente que el Océano Atlántico nos intenta agarrar a Cádiz y echarla a nadar por el océano. El Océano Atlántico es un mar fuerte, es un mar muy potente que golpea con fuerza a la parte de Vendaval de Cádiz. Justamente, durante muchos años ha habido muchas intervenciones en esa zona y las murallas, bueno, pues han sido aplastadas por la misma. Esos dados lo que hacen es poner como una especie de fuerte, hacer más fuerte esa muralla de Vendaval, es decir, poner músculo a las olas que entran a pegar fuerte a la ciudad de Cádiz, ¿no? O sea que hay un sistema de protección, eso por un lado. Y después me hablas de estas formas triagonales, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Mira, esos triángulos tienen que ver con esa forma de hacer la defensa de las ciudades, ¿no? En tiempos antiguos tú habrás visto ciudadelas también por el norte, en Jaca, hemos visto algo de esto, ¿no? En donde las construcciones no son planas, sino que de repente salen. En el momento en el que salen tienen más superficie para poder atacar, ¿vale? Y después también la construcción se hace más fuerte. Mira, no es lo mismo un rectángulo, que cuando tú aplastas uno de sus frentes es muy fácil debilitarlo, a que tengas un triángulo. El triángulo es más difícil de debilitar. Por tanto, atiende a una estrategia de invasión, estrategia de fuerza y también, bueno, pues a geometría que tiene que ver con esas cosas de debilitar las cosas, ¿no? Me encanta tu pregunta, Hugo. Muy interesantes estas preguntas. Sí. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Y les esperamos el próximo lunes para irnos hasta Milán. Gracias. Muchas gracias.